Yo voy a hablar acerca del enorme papel que la juventud está protagonizando hoy en América Latina, ¿verdad? Y en Colombia, que no es para nada excepción a una tendencia general, porque estamos en presencia de un mundo, ¿verdad?, que se nos está cayendo en pedazos. Y no vayan a pensar ustedes que es una afirmación ideológica o dogmática o producto de una visión pesimista de la historia. Disculpen que se superpusieron cuestiones de agenda que, bueno, un poco producto del gran éxito de la marcha de ayer. Eso desbarató todos los planes que tenía yo para hoy y es la razón por la cual esta corrida que hemos estado haciendo. Bueno, les quería decir que hay un papel muy importante que los jóvenes están desempeñando hoy, no solamente en América Latina. Miren ustedes las imágenes de la gente que está protestando en Grecia, los que están protestando en España, ¿no es cierto?, en Italia, en Alemania comienza a haber protestas muy fuertes, en Turquía, pero en toda América Latina, y van a ver un dato nuevo. El dato nuevo es que, a diferencia de manifestaciones anteriores, en donde más bien era compuesta por gente, digamos, ya mayor, los padres de los jóvenes actuales, hoy esa manifestación está protagonizada por gente muy joven. En España la gente de Podemos, ¿no es cierto?, aún sus líderes más importantes apenas llegan a los 40 años, pero los militantes de base son gente que en algunos casos, en muchos casos, no llega a tener 20 años de edad. Y en otros pasan los 20 años, pero no mucho más que eso. ¿Por qué? Les decía porque hay la certeza de que un viejo mundo se está derrumbando. Y les decía, en el momento cuando se cortó la comunicación, de que esto no es un diagnóstico pesimista que yo hago producto de una antiojera ideológica, ¿verdad? Cuando ustedes miran a los grandes intelectuales del mundo capitalista, ellos coinciden en este diagnóstico. Están diciéndonos de que hay problemas muy, muy serios, problemas que parecen insolubles. Les voy a citar a uno, ¿verdad?, para que ustedes vean de quién se trata. Y no es un intelectual, es un gran empresario, un mega empresario, un especulador, es George Soros. Tal vez oyeron hablar de él. Soros es uno de los más grandes financistas de nuestra época. Es el hombre que organizó una operación de especulación en contra de la libra esterlina en los años 80 y le produjo al erario británico una pérdida de 2.000 millones de dólares en una operación especulativa que organizó en pocas horas. Digo para que vean que se trata no de un empresario cualquiera, es un mega empresario, una de las grandes fortunas de nuestro tiempo. ¿Qué dice él? Él publicó un libro que ya tiene unos cuantos años. El libro es del año 1998, para que vean cómo tarda en difundirse esas noticias, que no son buenas noticias para el establecimiento, son malas noticias. ¿Qué dice en ese libro? Él dice, miren, estamos en presencia de una crisis y difícilmente esta crisis tenga solución. ¿Por qué? Dice, bueno, dice, por algo muy simple. Yo pude hacer una operación especulativa, pero legal, dice, yo no hice nada ilegal, en contra de la libra esterlina, porque en ese momento las fluctuaciones y las variables del sistema financiero del capitalismo eran perfectamente previsibles y anticipables. O sea, yo hacía una apuesta, hice una apuesta muy fuerte, gané 2.000 millones de dólares en unas pocas horas, apostando fuerte en una operación especulativa contra la libra esterlina, pero lo pude hacer porque las variables económicas y financieras tenían un rango muy pequeño de fluctuación. Lo que pasa ahora, lo decía él por el año 1998, y las cosas se agravaron desde entonces, es que ahora esas variables fluctúan de manera alocada. No hay forma de hacer una anticipación, un cálculo, un pronóstico en esto que, él decía, se llama el capitalismo de casino. Un capitalismo que es arriesgado como cuando uno va y apuesta en un casino jugando a la ruleta o al póker o alguno de los otros juegos. Y entonces el sistema de esa manera no puede sostenerse, sino cada vez con mayores costos, y los costos a la larga van a provocar el derrumbe del sistema. Y él, como no es un revolucionario, ni es un socialista, ni nada, es un hombre del establecimiento, dice, no sé si el sistema que viene después va a ser mejor que este.
probablemente sea peor, pero este como está no lo podemos arreglar. Entonces, fíjense ustedes lo que les confiesa un mega especulador como George Soros. Esto quiere decir entonces de que estamos en presencia de un desafío extraordinario que requiere, digamos, sangre nueva, nuevas formas de pensar, ¿verdad? Reevaluar lo que habían sido los conceptos tradicionales. Miren lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Están aplicando las recetas que hundieron en la pobreza, en la crisis, a muchos países de América Latina en la década de los 90. Y ahora lo están haciendo contra los propios europeos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los europeos, ¿no es cierto?, las víctimas predominantes, ¿verdad?, del capitalismo contemporáneo, resultan ser los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes y los sectores de la tercera edad, o, si quieren, los pensionados y los jubilados. Casi la mitad de la población juvenil en España, los menores de 25 años, están desocupados. O sea, el sistema no les da ninguna chance. Y estamos hablando de un país europeo. Cuando hablamos del fenómeno en América Latina, estamos viendo la proliferación, el aumento alarmante que ha habido en muchos países de lo que se llaman, los sociólogos llaman los nini. Nini quiere decir ni trabajan ni estudian. Pero, claro, pero no porque no quieren trabajar y no quieren estudiar. No consiguen trabajo. No hay trabajo, porque el avance tecnológico ha sido tan grande que en el pasado, por ejemplo, un joven podía decir, bueno, hago una carrera, empiezo a trabajar en un banco, comienzo como un cadete o como un office boy en el banco y al cabo de un tiempo me convierto en un cajero que hace 30 años atrás era una profesión muy bien remunerada. Pues bien, los cajeros están a punto de desaparecer, ya están los cajeros automáticos, cada vez hay menos gente en el sistema bancario internacional. Y cuando ustedes miran distintas profesiones, todas estas nuevas tecnologías han sido tecnologías que expulsaron mano de obra y que por lo tanto hace que los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo no encuentren trabajo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no estudian? Bueno, porque hay una combinación perversa. No hay trabajo, pero hay otra tendencia que complica la situación de los jóvenes, que ha sido la privatización de los servicios educativos en todo el mundo. Entonces resulta que ahora estudiar, que en la generación pasada era en casi todos los países de América Latina era gratuita, ahora resulta que estudiar se ha convertido en un artículo de consumo caro, en algunos países muy caro, ¿verdad? Y por eso tienen ustedes la protesta generalizada que hay en algunos países, en Chile por ejemplo. Recuerden ustedes lo que ha sido la rebelión de la llamada Los Pingüinos, los estudiantes de la escuela secundaria, la rebelión actual y del último año de los universitarios, ¿en contra de qué? Bueno, en contra de que los costos de la educación superior son imposibles de enfrentar, salvo por familias muy adineradas. O sea, la clase media que anteriormente accedía a las universidades, en Chile no puede ahora. El costo promedio de una universidad pública, no estamos hablando de universidades privadas, estamos hablando por ejemplo de la Universidad de Chile, que fue pública hasta los años de Pinochet, equivale aproximadamente en las carreras más baratas a unos $500 mensuales, ¿verdad? Y por lo tanto una familia tipo que tiene 2 hijos en educación, en edad de ir a la universidad, requiere de un salario, de tener, aparte de los salarios de padre y madre, tener $1.000 disponibles para pagar la educación pública, que está privatizada en Chile. No lo pueden pagar. Y ahí están las protestas. Ahora que están reclamando gratuidad y calidad. No gratuidad y no calidad. Gratuidad y calidad de la educación. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué pasa solo en América Latina? No. ¿Saben cuál es una de las causas de la caída de la competitividad de los Estados Unidos de Norteamérica en frente a la China, en frente a Japón, en frente a Corea? La caída en la inversión en educación que hizo Estados Unidos. ¿Y por qué esto? Bueno, porque resulta que si ustedes hoy van a una universidad norteamericana y se instalan en uno de esos campus y sacan fotos de los chicos que están por ahí, van a notar que la mayoría de los estudiantes, sobre todo de posgrado, son estudiantes que provienen del Extremo Oriente. Son chinos, son coreanos, son filipinos, son malayos, ¿no es cierto?, son vietnamitas, y casi no van a ver americanos. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Porque
Los gastos en educación que tiene que afrontar una familia norteamericana no son deducibles de impuestos, primero y principal. O sea que tú no puedes descargar eso en tu declaración de impuestos. Primera cuestión. Segunda cuestión, los costos de la educación se elevaron de una manera extraordinaria. Hoy en día, ni hablemos de los posgrados, hablemos de la licenciatura nomás. Una licenciatura en una universidad americana de buena calidad le cuesta por alumna o una familia entre los 70 y 75 mil dólares al año. ¿Oyeron bien? 70 a 75 mil dólares al año. ¿Cuánto gana una familia tipo en los Estados Unidos? ¿Cuál es el ingreso de una familia tipo en los Estados Unidos? Según el censo de los Estados Unidos. Bueno, una familia tipo está en el orden de los 52 mil dólares anuales. Es decir, trabajando madre y padre. La familia tipo. Si la familia tipo es hispana, o sea nosotros, latinos, el ingreso es un poco menor. Y si es una familia de afroamericanos, es todavía menor. Están en los 47, 48 mil dólares por año. ¿Cómo hacen para enviar un hijo a la universidad, a una universidad de calidad? Porque si lo envías a una que no es de calidad, resulta que gastas el dinero y el chico luego no tiene, o la chica, no tiene condición de empleabilidad, porque no tiene un título de nivel. ¿Cómo haces? Te endeudas. ¿Pero cuánto te puedes endeudar? Bueno, las familias norteamericanas figuran entre las más endeudadas del mundo. Pero ese endeudamiento después te genera esa bola de nieve gigantesca que estalló en el 2008, la crisis financiera del 2008, que agrava las cosas. Hola, bien. Entonces, familias muy endeudadas, ¿verdad?, que requieren cada vez más dinero de los bancos, que tienen que trabajar cada vez más horas. Ustedes saben que en Estados Unidos la jornada de trabajo ya no es más de 40 horas semanales, 43, 44, 45 horas semanales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente necesita horas extras, necesita sobresueldos para poder enfrentar a los gastos que le demanda la educación universitaria a los hijos. Y por lo tanto, cada vez hay menos hijos de familia americana que van a las grandes universidades. ¿Quiénes van? Chinos, coreanos, japoneses, indonesios, filipinos, malayos, vietnamitas. Y así la competitividad global de la economía norteamericana va quedando rezagada. ¿Quiénes son las primeras víctimas de eso? Los jóvenes. Y fueron los jóvenes los que salieron a hacer las grandes protestas en Wall Street, los que inventaron ese movimiento Ocupemos Wall Street, los que salían con pancartas que decían somos el 99% de la población. ¿Y por qué decían eso? Bueno, porque mirando los números del crecimiento económico y la distribución del ingreso en los últimos 20 años, resulta ser que los sectores asalariados de los Estados Unidos fueron los grandes perdedores de estos últimos 20 años. E incluso porque los únicos que tuvieron ganancias netas en los últimos 20 años fue el 1% más rico de la población de los Estados Unidos. Esos fueron los grandes ganadores. O sea, el 1% es uno de los grandes ganadores, el 99% o se estancaron o perdieron. De hecho, la mayoría, de ese 99%, la mayoría perdió. La mayoría perdió, tiene ingresos menores en términos reales. Y los que sufren ese castigo son fundamentalmente dos categorías sociales, los jóvenes y los muy viejos. Los jóvenes porque no encuentran trabajo, tampoco allá, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia? Tratar de extender los estudios universitarios para postergar el ingreso al mercado de trabajo. Pero resulta que como los estudios universitarios son cada vez más caros, resulta que no pueden pagar esas matrículas. Y son entonces los grandes perdedores. Y los otros son los sectores de gente ya mayor de 60 años, jubilados y pensionados, que han visto el valor de sus pensiones y sus jubilaciones cada vez más recortadas. Por lo tanto, digamos, son las dos grandes víctimas del sistema. De ahí la importancia de la movilización de los jóvenes. Esto no es un fenómeno de moda, es un fenómeno que tiene que ver con que son las principales víctimas, ¿no es cierto? Cualquiera que sea la clase social de ese joven, es tan víctima el joven de extracción muy popular como lo es un joven de extracción de clase media, que también es postergado, aunque su situación es mejor que la del otro, pero aún también para él rigen las mismas condiciones. Dificultad para acceder al mercado de trabajo, ¿no es cierto?, y alto costo de la educación.
Por lo tanto, digamos, esto explica por qué hay este florecimiento, ¿no?, de la participación política, esa repolitización de la juventud, que es muy importante y que lo estamos viendo con gran fuerza en toda América Latina, sobre todo en nuestros países, que son países en donde la proporción de jóvenes es mucho mayor que la que hay en los países del mundo desarrollado, en donde ahí los jóvenes forman una fracción menor de la población total, son poblaciones envejecidas. Por lo tanto, cabe una gran responsabilidad en la juventud en América Latina y en Colombia. Primero, para tratar de ustedes mismos resolver los problemas que les corresponden, ¿no es cierto?, y que los afectan como categoría social, como sector social. En segundo lugar, porque disponen de las tecnologías más modernas de información y comunicación, que es algo muy importante, ¿verdad? El hecho de ser nativos digitales, como son, supongo, la enorme mayoría de ustedes, si no todos, les da una ventaja enorme. ¿En qué sentido? En el sentido que pueden comunicarse con otros, que pueden relacionarse con otros, que pueden establecer agendas comunes de trabajo y de lucha política con otros jóvenes, dentro de Colombia y fuera de Colombia. Y al disponer de esas tecnologías, que son enormemente importantes, claro, no reemplazan la organización política. No caigamos en el fetichismo de pensar que con el Twitter y con el Facebook vamos a poder cambiar la situación de los jóvenes o de las clases y grupos postergados o oprimidos en la sociedad colombiana. Pero es un instrumento muy importante que les permite hacer ¿qué cosa? Contactarse, ponerse en contacto, poder establecer mecanismos de coordinación de luchas, que es muy importante, porque estamos luchando contra un enemigo altamente organizado. Cuando digo un enemigo altamente organizado, digo ese 1% súper rico de la población mundial. Cuando uno sale de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y hace un balance a nivel global, hay una ONG muy importante, se llama Oxfam, ¿no es cierto?, es una ONG británica. Ellos son especialistas en elaborar planes de lucha y combate contra la pobreza. Hicieron un informe que le presentaron a la cumbre de Davos. Ustedes saben que todos los años, en enero, los más grandes empresarios del mundo se reúnen con políticos y gobernantes de todo el mundo para decirles qué es lo que tienen que hacer. Es una reunión profundamente antidemocrática porque ahí estamos en presencia de sectores muy poderosos que convocan a presidentes, a primeros ministros, a jefes de Estado, etcétera, de alguna manera para decirles, mire, este es el rumbo por donde van las cosas. En esa reunión de Davos, el Foro Económico Mundial, Oxfam presentó un estudio muy interesante que lo pueden conseguir fácilmente en la internet, ¿verdad? Un estudio en donde se interroga sobre cómo se distribuye la riqueza en el mundo. Y el resultado que ellos obtuvieron es el siguiente. Para el próximo año, el año 2016, el 1% más rico de la población mundial va a disponer del 51% de toda la riqueza del planeta. O sea, un mundo invivible, un mundo en donde la enorme concentración de la riqueza va a condenar, ¿verdad?, al 99% de la población mundial a una serie de privaciones, sufrimientos y a tener que dar grandes batallas simplemente para conservar una cierta calidad de vida que está muy lejos de ser suficiente. Pero ese nivel de concentración, ¿verdad?, que ha sido ayudado por las políticas neoliberales de los gobiernos en Europa, en los Estados Unidos, constituye una amenaza tremenda a la integración social y a la paz social. El tema de la paz no es separable del tema de la justicia. Cuando tenemos una injusticia tan grande, tenemos el 1% más rico quedándose con el 51% de la riqueza mundial, imagínense lo que puede pasar con el 99% restante. ¿Por cuánto tiempo van a quedar de brazos cruzados aceptando esta situación? ¿Por cuánto tiempo las víctimas principales del sistema van a quedar indiferentes, sumidas en el estupor ante un espectáculo como ese? Van a salir a luchar, pero de los dos grupos más vulnerables, el que tiene la fuerza para salir a dar esa gran batalla es la juventud. Por eso es que sobre la juventud recae una importancia fundamental. No para mañana, para hoy. La gran lucha es hoy. Hay que dar la gran batalla hoy para instaurar un modelo económico-social que haga que el joven, los jóvenes en nuestros países tengan un futuro y tengan también un presente de trabajo y de estudio, un futuro de conducción, de dirección de los asuntos colectivos,
¿verdad?, de la sociedad, teniendo en cuenta la necesidad de postergar todas estas y de superar definitivamente estas lacras de un sistema que cada vez se vuelve más injusto, más irracional, más predatorio, y en donde condena a una parte creciente de la población mundial a la exclusión de condiciones de vida mínimamente humanas. Y esto termina a la larga en grandes guerras, termina en conflictos, termina en violencia, termina en enfrentamientos armados. No hay de otra, porque no dejan escapatoria. No es que la gente quiera la bronca, la violencia, el conflicto, pero desgraciadamente un mundo injusto es un mundo en donde se proliferan estos sentimientos y en donde mucha gente se ve tentada a pensar de que no hay otra alternativa que apelar a la vía violenta. Pero eso no es una respuesta que elige la gente, sino que es la única que le dejan, y sobre todo la única que le dejan a las juventudes. ¿Verdad? Que vuelvo a decir, en América Latina las cifras, los estudios de la CEPAL son escalofriantes. En jóvenes menores de 25 años, en su gran mayoría, no encuentran trabajo y no encuentran refugio en un sistema universitario que les dé posibilidades de un futuro. Bueno, yo quería tirar estas primeras ideas y quedar a disposición de ustedes para comentarios, preguntas, aclaraciones sobre lo que les parezca más interesante. Si me permiten, me voy a sentar. Voy a tratar, en la medida de mis posibilidades, de contestarlas. Bien, bueno, el comentario de la compañera de Manizales es obvio, digamos, y creo que es muy importante tener en cuenta la experiencia que ella ha tenido, ¿no es cierto? Y tener esa capacidad de entrar en un equipo de trabajo y admitir el disenso, la crítica, la capacidad de cuestionar. Creo que es la manera de avanzar, así que realmente creo que ha sido afortunada al someter a consideración esta experiencia. El proceso de bancarización, bueno, es parte de este fenómeno por el cual hoy en día, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las grandes empresas están más interesadas en hacer operaciones de carácter especulativo y financieros que en organizar emprendimientos productivos que aumenten la oferta de bienes que pueden ser recogidos por la población, ¿no es cierto? Hay una tendencia muy fuerte hacia la bancarización, o lo que algunos dicen de manera más clara, la financiarización de la economía. Les pongo un ejemplo para no quedarme en teorías. A ver, un empresario que supongamos dispone de 10 millones de dólares, ¿qué hace con ese dinero? Bueno, puede hacer tres cosas: gastarlo y darse la buena vida, ¿no es cierto?, que es algo que los economistas nunca consideran, porque absurdamente dicen de que hay una propensión de los ricos a invertir, lo cual es absurdo. Los ricos tienen muchas maneras de invertir, de gastar ese dinero, no invertirlo, de gastar ese dinero en dándose la gran vida, la muy buena vida, ¿verdad? Pero supongamos que tenemos un empresario que quiere hacer una inversión económica, que no quiere gastarlo, que no quiere recorrer los grandes sitios de turismo mundiales, que quiere hacer una inversión en una actividad económica. Tiene dos alternativas ese. Pone una fábrica, ¿verdad? Es decir, compra un terreno, negocia con el alcalde o el jefe de gobierno local, con los concejales, para que le den ciertos subsidios. Luego contrata una empresa que le construya la fábrica. Ahí probablemente tenga broncas con los trabajadores, los constructores, con los albañiles, con los proveedores. En todo caso, construyó finalmente la fábrica, comienza a producir, tiene que preocuparse de su competencia, preocuparse de armar un esquema contable muy afinado, preocuparse por asegurarse de que le den los insumos que necesitan, de responder adecuadamente a las demandas salariales de sus trabajadores para que trabajen con un mínimo de entusiasmo y responsabilidad, ¿verdad? Y probablemente tenga muchos dolores de cabeza en la gestión cotidiana de eso. Ese señor dice, bueno, pongo los 10 millones de dólares ahí, ¿o qué hago? Me pongo en manos de lo que se llama un broker, en Wall Street o en Londres, también los hay en Bogotá, asociados con aquellos otros, y le digo, mira, distribúyeme estos 10 millones de dólares en varios fondos de inversión, un fondo de inversión en Singapur, otro fondo de inversión en Hong Kong, un tercero en Luxemburgo, un cuarto fondo de inversión localizado en la isla de Delaware. ¿Y cuánto me da? Y te da seguro, digamos, si tomas algunos riesgos,
en algún caso te puede dar una ganancia del 8 o 10% anual, en el otro caso te puede dar 1,5 o 2%, pero tienes asegurado con estas diferentes combinaciones una ganancia neta de 6% anual. Dolores de cabeza, cero. Salvo un colapso de la economía mundial, el hombre simplemente pone ahí su dinero, se dedica a descansar o a hacer lo que quiere, y al cabo de un año, ¿verdad?, esos 10 millones de dólares le reportan un beneficio neto de $600.000. Es decir, divídanlo por 12, son que $50.000 al mes para darse la buena vida sin preocuparse de su contador, el sindicato de trabajadores, el que le trae los insumos para hacer la producción, las coimas que tiene que darle al jefe del gobierno local para que le habilite. Digo, y esta es la lógica del capitalismo de hoy. Ganar dinero en escalas fabulosas sin hacer una inversión que cree empleo, que cree trabajo y que produzca mayores bienes. Eso es lo que se llama la bancarización, la financiarización brutal de la economía. Ahora, ¿por qué esto es posible? Bueno, es posible porque los gobiernos de los países centrales, y sobre todo uno en Estados Unidos, el gobierno de Bill Clinton, favoreció la completa desregulación de los flujos financieros internacionales. Con lo cual, ¿verdad?, se llega a esta paradoja. Fíjense ustedes, Estados Unidos firma un tratado de libre comercio con México y Canadá, y se crea el famoso Mercado Común del Norte, el TLC-CAN, ¿verdad?, mediante el cual se garantiza de que los capitales fluyan de un país a otro sin ninguna clase de restricción. Los capitales, pero que ni se les ocurra a los mexicanos querer ir a Estados Unidos, porque el capital circula libremente entre estas tres fronteras, pero los mexicanos necesitan una visa para entrar a Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo se antepone el flujo de capital, el flujo de la riqueza, a el flujo de la fuerza de trabajo y el flujo de la población. Bueno, este es uno de los fenómenos derivados del tema de la financiarización. O sea, libertad absoluta para los capitales para hacer lo que quieran. Por ejemplo, poder hacer operaciones puramente especulativas que están legalizadas. Estos empresarios no es que están violando la ley, están dentro de la ley, pero es una ley perversa que les permite a ellos hacer operaciones de este tipo. Entonces, surgió por ahí un profesor de una universidad americana, la Universidad de Yale, que está ahí en Connecticut, cerca de Nueva York, que dijo, bueno, para desalentar estas operaciones especulativas, apliquémosle un muy pequeño impuesto a estas operaciones que son las operaciones mayoritarias que hoy hay en el mercado financiero internacional. No me quiero detener en esto porque hay varias otras preguntas, pero yo les digo lo siguiente, 95% de toda esa enorme masa de dinero, 95%, que circula diariamente en el mercado internacional, las 24 horas del día, 7 días a la semana, porque los mercados no paran nunca, porque cuando paran en Nueva York, abren en Tokio, cuando cierra Tokio, abre París, y cuando cierra París, abre otra vez Nueva York. Bueno, 95% de toda esa inmensa masa de dinero que circula ahí, es dinero que va a operaciones especulativas, con el apoyo y el aval de los gobiernos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Señor, imponer un impuesto a estas operaciones especulativas. Este profesor de Yale, ¿no es cierto?, que se llama James Tobin, murió ya hace unos años, dijo, apliquémosle un impuesto. Y dijimos, bueno, a ver, ¿de cuánto? ¿Saben cuánto propuso él? 0.5% de impuesto. Y casi lo cuelgan en la plaza pública en la Universidad de Yale, acusado de comunista, revolucionario, radical, y 0.5%. Busquen en internet, si tienen ganas, la tasa Tobin. El profesor era James Tobin, la tasa o el impuesto era el llamado impuesto Tobin, y van a ver el escándalo que se armó. ¿Por qué? Bueno, porque el gran capital no está dispuesto a perder no el 0.5%, el 0.1% de sus ganancias. Y esta es la madre de todos los problemas. Si ese sector económico no se lo pone en caja, vamos a tener una economía que una señora, ¿verdad?, una gran economista, crítica también ella, Susan Strange, llamó el capitalismo de casino. Un capitalismo en donde hay pura especulación que no crea empleo, y por lo tanto ustedes no van a tener empleo, y que ofrece ganancias fenomenales a favor del apoyo de los gobiernos. Todo esto no se hace sin el apoyo de los gobiernos. Por lo tanto,
hay que tener gobiernos que sean capaces de asumir estas demandas que ustedes están haciendo acá. La joven acá me preguntaba, ¿verdad?, sobre, bueno, estos jóvenes que tienen problemas laborales, 30%, ¿qué va a pasar dentro de 20 años? Bueno, que van a ser 20 años más viejos. Esto es lo primero que podemos decir con certeza. Se van a parecer un poquito más a mí, no tanto, que ya soy un fósil, pero digamos, van a estar, digamos, un poquito más golpeados por la vida. Por eso tiene mucha razón de que acá hay que hacer algo ahora. No pueden esperar 20 años. No pueden esperar 20 años. ¿Pero saben por qué? Porque de repente, por la lógica del mercado capitalista mundial, estamos viendo fenómenos aberrantes como que personas de 40 o 45 años son considerados ya demasiado viejos y que no tienen empleo por eso. Son viejos, ¿verdad? ¿Ustedes vieron alguna vez algún japonés canoso? ¿Alguien vio algún japonés canoso? ¿Saben por qué? Porque sobre todo, digamos, los que viajan por el mundo, que es la gente de más dinero, no lo ven porque simplemente con la aparición de unas pocas canas ya son considerados material de descarte. Es la hipérbole de la locura norteamericana de que solo lo juvenil, lo de la buena pinta, lo del dinamismo, la cosa... Ustedes ven cómo caminan los presidentes americanos, siempre caminan así, con un ritmo, no solamente Obama, lo hacía Bush, lo hacía Clinton, porque esa es la imagen que hay que dar. La imagen de que la madurez, para no decir la vejez, es una imagen de inutilidad absoluta y total. Por lo tanto, a los 40 años ya sos prescindible, demasiado viejo, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que ir a la batalla ahora. Si esperan 20 años, están perdidos. ¿Y qué batalla? Bueno, hacer algo que... Bueno, yo creo que hay 2 o 3 cosas que son viejas leyes de la política que vienen ya. Yo soy politólogo formado en filosofía política, por eso me gusta recurrir a los grandes padres fundadores de esta disciplina, como los griegos, ¿verdad? Platón, Aristóteles. No hay nada nuevo por inventar. ¿Cómo te puedes defender tú? Organizándote con tus pares. Organizándote y dándote una educación ideológica que te permita identificar quién es tu enemigo. Que no lo sabemos, porque el mundo dominado por los medios de comunicación de masas, con base en Hollywood, que es un gran proyecto que Estados Unidos desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial, te convence de que de repente si no te va bien en la vida es tu culpa. Digamos, la población afroamericana, ¿no es cierto?, que ha padecido los horrores de una esclavitud, ¿no es cierto?, peores que todavía las que padecimos acá en América Latina y el Caribe. Y si no, vean ustedes, hay una película muy interesante, se llama 12 años como esclavo. ¿La han visto ustedes acá? Es una película impresionante, ¿verdad?, que les permite entender por qué la condición del negro hoy en Estados Unidos y por qué los matan todavía. Ustedes han visto estos días en internet cómo sale un tipo corriendo de un auto, ¿no es cierto?, y viene un policía blanco detrás, le pega 8 balazos, el otro estaba corriendo, si disparaba al aire se paraba, 8 balazos por la espalda. O al chico que mataron en Ferguson, o al otro negro que mataron, que fue en Nueva York, el que lo ahogaron, le pusieron una bolsa, lo ahogaron. Ninguno está en la cárcel. Hay uno solo, creo que el de Ferguson, que ahora está... No hay nada. ¿Por qué? Porque hay una tradición de que el afroamericano es material de descarte. Pero esto no es de hoy, esto viene de por lo menos 3 siglos atrás. ¿No es cierto? No, si no se organizan, están liquidados. O sea, organización, concientización y lucha. La lucha sin organización no sirve. Ni luchen, ¿verdad, Piedad? No sirve. Hay que organizarse. Y la lucha, aunque esté organizado, pero no tienes conciencia clara de quién es tu adversario, quién es tu enemigo, tampoco te sirve, porque vas a estar disparando a la luna. Tienes que saber exactamente por qué y quiénes son los responsables de este orden social que los condena, que los margina, que los posterga, que los explota, y que para que eso sea posible los entretienen. La industria del entertainment, como hacen en Estados Unidos, ¿qué es? Bueno, hacerlos pensar tonterías. No digo que ustedes caigan en eso, pero el producto es darle al mercado basura, por la vía del entretenimiento, basura, ¿no es cierto? Se organizan, qué sé yo, concursos, reality, todo eso, ¿para qué? Para que no piensen, para evitar los que piensen, no darles material como para que ustedes puedan mejorar su capacidad de comprensión. Lo que ellos hacen a través de los medios de comunicación de masa, yo lo he visto en mi país, es terrible, acá también, en Brasil lo he visto, digamos, en Estados Unidos, es darles basura. La gran
el gran objetivo de la televisión es darles basura para que la gente no piense. ¿Y cómo se justifican? Dicen, no, bueno, pero ¿qué tú quieres? La gente tiene muchos problemas, ¿le vamos a dar todavía más preocupaciones? No, no se trata de darles más preocupaciones, pero se trata de darles instrumentos de cultura que les permitan entender por qué están como están y que de esa manera puedan salir para adelante. Entonces, organización, concientización y lucha, las tres cosas. Si te falta una, estás perdida. Y ojo, ellos están muy bien organizados, luchan muy bien, porque disponen de grandes medios de lucha, ¿no es cierto? Y son muy conscientes de qué es lo que deben hacer y quiénes son los enemigos contra los cuales deben luchar. Bueno, allá el joven me preguntó, ¿cuáles son las condiciones que faltan para un mayo francés? Bueno, mira, esta ya es una pregunta más que para un politólogo, un sociólogo, para un adivino. Pero claro, porque hay condiciones objetivas, claro que hay condiciones objetivas. Pero lo que pasa es que de repente, para que estos procesos se desarrollen, necesitas que haya una chispa. Lo que incendia la pradera de repente es una chispa, que no necesariamente surge producto de un plan calculado. Se da porque de repente hubo un incidente que tuvo un impacto y apareció una organización y un liderazgo capaz de sintetizar ese momento. Entonces, ¿qué es lo que puede estar faltando acá? Tal vez el detonante. Que hay una situación explosiva en América Latina, no te quepa ninguna duda. Que hay una situación socialmente explosiva en países como Argentina, Brasil, en todos los países nuestros, ¿verdad? Es una situación muy delicada, con mucha gente que está fuera del sistema. Mira, en la Argentina, hablas de un país con una riqueza en materia de alimentación, entonces hay 8 millones de personas, o sea, estamos hablando del 20% de la población que sobrevive con las políticas sociales del gobierno. Si no, esa gente estaría, absolutamente por el subsuelo. ¿Te das cuenta? Es una locura eso. Entonces, ahora, ¿por qué no se produce la aparición del mayo? Y bueno, porque de repente necesitas que junto con ese sufrimiento haya una conciencia del sufrimiento y haya un liderazgo que surja en el momento oportuno y haya algún factor determinante que de repente te produce el incendio de la pradera. Y eso es algo que no se puede anticipar, pero lo que sí se puede anticipar es que si llega ese momento, no estás organizado, no sos consciente, la lucha no te va a dar grandes resultados. Si lo del 1% me preguntaban allá al fondo es algo privativo de algunos países o no, mira, en general el número puede variar, pero ese fenómeno se da en todos los países. El 1% más rico, si hay algo que se ha comprobado en los últimos años, ha sido el enriquecimiento de los más ricos y la precarización de la condición de los más pobres. Hay un libro, no sé si acá hay economistas en la sala o gente que está en el mundo de las ciencias sociales, hay un libro que ha batido todos los récords de venta el último año, hecho por un economista francés. Se llama El Capital en el siglo XXI. En ese libro, él estudia las tendencias de los últimos 200 años hacia la concentración de la riqueza y llega a la conclusión de que ese 1% que se ve a escala planetaria se reproduce con un poquito más, un poquito menos en casi todos los países del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado. O sea, si en los capitalismos desarrollados hay ese nivel de concentración, imaginémonos nosotros cuál es la concentración que tenemos acá en América Latina. O sea que es un fenómeno global que se reproduce en todos nuestros países. Y bueno, me preguntaban cómo capitalizar estas disconformidades sociales, un poco lo que le decía recién a la compañera, ¿verdad? Que insisto en la tríada esa, organización, concientización y lucha. Y una lucha además inteligente. Es decir, porque luchar por luchar, y acá es importante plantear, hay que tener una estrategia, hay que tener una visión estratégica. Una visión estratégica que quiere decir, ¿hacia dónde vamos para luchar? Porque ojo, la lucha sin una visión estratégica tampoco le sirve de mucho. Tenés que tener una claridad de a dónde vamos a ir con esa lucha. ¿Con quiénes vamos a ir? Porque los jóvenes no pueden luchar solos, hay otras categorías sociales y otros grupos sociales que también han sido condenados por el sistema. Hay que hacer una alianza con esos grupos, una alianza sin supremacía, ¿verdad? Hermanados todos en el hecho que estamos todos realmente en una situación muy grave y que tenemos que cambiarla. Entonces tienen que tener una estrategia, una política de alianza, llegar a acuerdos, lo que yo llamo mínimo en común denominadores. A ver, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para evitar que la gran minería destruya la cordillera de los Andes? Esta cordillera está acá hace millones de años. Yo les garantizo que si sigue la gran minería en América Latina,
dentro de 50 años en vez de cordillera vamos a tener ahí un polvo, no sé, un lodazal. ¿Cómo paramos eso? Tenemos que armar una gran coalición. ¿De quiénes? Bueno, los pueblos que viven en la zona, las organizaciones populares que están trabajando en esa región, los jóvenes que ven que de esa manera les destruye el futuro, los ecologistas, ¿no es cierto?, que se preocupan por la conservación del medio ambiente. Pero ojo, ecologista que al mismo tiempo no lucha contra el capitalismo no es ecologista. La única manera, el único ecologismo posible, serio, digo, para hablar cosas serias, un ecologismo anticapitalista. ¿Por qué digo anticapitalista? Alguna gente dice que yo odio el capitalismo, no, son tonterías eso. El capitalismo, ¿verdad?, es un sistema que tiene como una de sus características, tiene dos características, vamos a hacerlos más complejos la cosa. Tiene primero una enorme capacidad de creación de riqueza, como ningún otro sistema en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo tiene el talón de Aquiles incurable, insuperable, que es el sistema que tiene menos capacidad de distribuir la riqueza que genera. Entonces, una gran paradoja. Crea riqueza como ningún otro modelo económico en el pasado, el feudalismo, el esclavismo, el modo de producción asiática, pero tiene una enorme incapacidad de distribuir. Y tiene además un punto que es lo que lo condena ineluctablemente, que es que considera a la especie humana y a la naturaleza como mercancías. Y por lo tanto, destruir la cordillera de los Andes, mientras me da a mí una ganancia, es absolutamente válido, legítimo y no me genera ningún problema de conciencia. Por eso cuando yo veo ecologistas muy empeñosos, muy luchadores, pero que no hacen una crítica al capitalismo, digo, están perdiendo tiempo. No hay un capitalismo verde, no hay un capitalismo con rostro humano. Para el capitalismo, todos nosotros que somos, simplemente portadores de fuerza de trabajo, nada más. En la medida en que no le servimos, somos material de descarte. ¿Y qué es la naturaleza? ¿Saben lo que es la naturaleza? Un factor de producción. Por lo tanto, lo uso, lo destruyo, lo superexploto, no me interesa, es un factor de la producción. Y por eso no hay ecologismo capitalista. El ecologismo serio es anticapitalista. Entonces, hay que armar esas coaliciones. Los pueblos originarios o las comunidades campesinas que están en los Andes, los jóvenes, los trabajadores afectados, los ambientalistas, las mujeres que son víctimas brutales de ese proceso de destrucción del hábitat, y hay que armar esa coalición. Entonces se requiere un pensamiento estratégico, una lucha pero orientada de esa manera. Y, por supuesto, combatir la tendencia que le dicen a ustedes de que la política es mala palabra. Les dicen eso, ¿saben quiénes? Los que ejecutan como nunca el arte de la política, los que nos dominan por medio de la política, los que nos dominan por medio de la ideología, nos dicen, no se dediquen ustedes a la política es sucia, es mala, es venal, es corrupta, la hacemos nosotros, ustedes no, ustedes sigan ahí en la tontería, sigan mirando bobadas en la televisión, sigan no organizándose, sigan creyendo que hablar de organización es mala palabra, sigan creyendo que movilizarse es una tontería, una pérdida de tiempo. Nosotros nos organizamos, nos movilizamos, estudiamos, nos concientizamos y a ustedes les decimos que la política es mala palabra. Y en la medida en que caemos en esa trampa, ellos pasan de ser el 51%, al 55%, al 60% de la población mundial. Bueno, creo que es todo, me parece lo que tenía que decir, Piedad, salvo que tú digas o ustedes digan lo contrario.